Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Y hoy estaré hablando sobre algunos precios que se consideran exorbitantes en monedas de prueba sin acuñamiento de seca. Y ya mismo le explico, quiero aclarar que no son las monedas hechas en Filadelfia, porque en ocasiones la Casa de la Moneda de Filadelfia pues no acuñan secas la letrecita P. Por lo tanto, quiero que presten atención a la calidad de la moneda, porque ahí les va a aclarar y ahorita voy a abundar más sobre ese acuñamiento de seca. Y si les gusta estos tipos de videos, los animo que se suscriban y no se olvide activar la campanita para que obtengan notificación cada vez que coloco un nuevo video. También en la cajita de información, aquí abajito del video, les dejo plena referencia, links y sitios web numismáticos. Quiero mencionar que cuando hablo de las monedas de prueba modernas que se acuñaron en la Casa de la Moneda de la sucursal de San Francisco, en este caso, como la mayoría de las monedas de prueba desde 1968 normalmente llevan un acuñamiento de seca S, la letrecita S. A lo largo de los años han aparecido una pequeña cantidad de estas monedas que carecen de este acuñamiento de seca S y se encuentran entre la mayoría o, bueno, se consideran rareza estas monedas estadounidenses modernas, monedas modernas. Y algunas de ellas incluso son hasta únicas. Y les voy a dar ejemplos. Un buen ejemplo que les puedo dar es la moneda de prueba bicentenario de Eisenhower, que también le dicen Aiki, de 1976 sin el acuñamiento de seca o sin la S. Escuchen bien este detalle. Hay que tener en cuenta que estas monedas son de tipo 2. De hecho, está el tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero en este caso, sin el acuñamiento de seca, es el tipo 2, que tienen letras más delgadas en las inscripciones en el lado reverso de la moneda. De hecho, se dice que a mediados de 1975, el grabador jefe de la Casa de la Moneda, Frank Gasparro, se puso en contacto con el diseñador del lado reverso de la moneda bicentenario, Denise R. Williams, para preguntarle si podía cambiar el diseño del reverso para que las monedas se acuñaran mejor. Estas monedas se introdujeron en 1976 y llevan la inscripción con doble fecha de 1776 a 1976 porque es una moneda conmemorativa. Y por favor, cuando yo mencione estas monedas en sus comentarios, agradecería inmensamente que las llamaran como todos los dólares con fechas dobles, moneda bicentenario. Y les voy a explicar por qué, no se me ofendan, porque al mencionar doble fecha nos podemos confundir con un tipo de error que existe de doble fecha. Y a veces tengo que preguntar de qué me están hablando exactamente, pero si me dicen son monedas conmemorativas con doble fecha, ya yo voy a entender por qué existen tres de ellas. Otro punto que quiero mencionar es que algunas veces me han dicho, pero ¿por qué es tan valiosa esa moneda? Y la que yo tengo en mi hogar no es. Le voy a dar otro ejemplo. Actualmente solo se conoce un ejemplar de moneda certificado como PCGS y calificado como PR66DCAM, que es camio. De esta increíble moneda fue comprada en el 2002 por el experto Mitchell, no puedo pronunciar ese nombre, ese apellido, lo voy a dejar en pantalla. Antes de mencionar su valor estimado, el señor Mitchell
considera esta moneda moderna más rara y especial. Y se estima su valor en $850,000. Primeramente, y vamos a aclarar, esta moneda es certificada, eso es lo primero. Segundo, se dice que es único por ser el único dólar, según las encuestas, tipo 2 Aiki o Eisenhower Proof de prueba acuñada con un 40% de plata en lugar de un tipo de material revestido. Por lo tanto, es una moneda que va a estar en demanda de parte de los coleccionistas. Pudieron notar que hubo varias cosas que se consideró para que fueran tan valiosas y están en demanda de parte de los coleccionistas. Tengo que mencionar que se dice que los orígenes de esta moneda siguen siendo un misterio. En 1974, antes del lanzamiento de la versión del bicentenario del dólar de Eisenhower, se produjeron ejemplares de monedas de prueba en Filadelfia, en la sucursal de Filadelfia. Y algunas de estas piezas de prueba fueron acuñadas por artistas que ganaron el concurso de diseño de esta moneda y no tenían el acuñamiento de CKS, porque fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de Filadelfia, pero luego fueron destruidas y reemplazadas por las monedas que tienen el acuñamiento de CKS. De hecho, otros se hicieron a pedido de la directora de la Casa de la Moneda, Mary Brooks, para presentarlos al presidente Gerald Ford y otros dignatarios. Pero todos llevan el acuñamiento de CKS y eran monedas inversas tipo 1. Y algunas de estas monedas obviamente han sobrevivido. Y la verdad que hasta ahora no hay registro que expliquen por qué esta moneda Eisenhower con el reverso tipo 2 se acuñaron como moneda de prueba sin el acuñamiento de CKS. La verdad que existe más historia de esta moneda, esto es largo y extendido, pero si le interesa leer más sobre esta moneda, estoy segura que encontrará más información en Google o en algún otro sitio web numismático. Estoy segura que también han escuchado sobre la moneda de 10 centavos, el Roosevelt Dime, que es una moneda de prueba sin el acuñamiento de CKS, que se suponía que lo tuviera. Y esta es la de 1975, que de hecho me parece, si no me equivoco, que tengo un video que hablo de ella, no sé si hace 3 o 4 años. Y se dice, lo voy a buscar y se lo dejo aquí arribita en pantalla. Se dice que el origen de esta moneda fue producida con troqueles para monedas Proof en la Casa de la Moneda de Filadelfia y luego fueron enviados a la Casa de la Moneda de San Francisco para acuñarlo. Por lo tanto, se cree que esta es la razón de la existencia de varias monedas de prueba sin el acuñamiento de CKS. Qué grave error, ¿no? Pero bueno, felices son los coleccionistas por ese dicho error. En 1975, un coleccionista que ordenó juegos, los set, Proof de Mint Set, descubrió que dos de sus monedas en este juego de 1975 tenían monedas de 10 centavos que carecían del acuñamiento de CKS. Y bueno, para hacerle el cuento más cortito, más tarde se vendió ambos juegos a un comerciante y durante 30 años las monedas no volvieron a cambiar de mano, o sea que tuvieron el mismo dueño por tantos años. Y bueno, ya luego en el 2011, uno de ellos se vendió en una subasta por $349,600. La verdad que fue un precio exorbitante. Pero hablemos de otra moneda que ha sido la de 1990 y aquí hay una diferencia, presten atención. Esta es la de 1990, no es de prueba el Lincoln Set. O sea que no tendrá el acuñamiento de CKS. Vamos a aclarar. Y es que no es tan raro esta moneda al no tenerla ni valioso como las otras dos monedas mencionadas anteriormente.
tiene precios altos, pero no tan altos como las anteriores. Tal vez usted se pregunte, ¿pero por qué? Porque estas monedas anteriores solo existían unos cuantos. Sin embargo, en esta moneda de 1990 no S, según los registros de PCGS, o sea que son monedas certificadas y calificadas, pues mire, se llegaron a calificar 238 de ellos, incluyendo 71 que califican como PR69 DCAB, o sea, un grado bastante alto. Pero para que tengan una idea de los diferentes precios de acuerdo a su grado en esta moneda de 1990 no S de prueba Lincoln Sec actualmente y aproximadamente están en grados como PR63 por $2,100. Y les voy a dejar un sitio web en la cajita de información de los diferentes precios exorbitantes de todas estas monedas. Así es que, por favor, vayan a la cajita de información. Otra moneda en grado PR65 se llegó a vender por $2,500 y en grado PR69 por $5,500. Aunque les tengo que decir que en el 2007 hubo un grado igualito, PR69, que se llegó a vender en precio récord por $20,700. Obviamente esto fue en el 2007. Se cree que este error es el resultado de procesar accidentalmente un dado por un centavo Mint State de 1990 como moneda de prueba como resultado de las prácticas en el momento de agregar ese acuñamiento de seca a mano, ¿verdad? Lo hicieron a mano a los dados individuales, lo que aumentó la posibilidad de tales errores. Y los expertos creen que la acuñación total de estas monedas fueron aproximadamente más de 3,000 de estas monedas de 1990 no S de prueba Lincoln Set. ¿Vieron la diferencia? O sea que hay demasiadas monedas de 1990 comparado a las monedas anteriores que le di. Así es que si usted tiene juegos de prueba de 1990, por favor revísenlo a ver si tiene el acuñamiento de CKS o si no los tiene. Y bueno, espero que le haya gustado este video y si fue así, pues apreciaría un like, un dedito arriba, como aprecio a mi trabajo. Y sobre todo que compartan mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.